Bienvenido nuevamente al curso, que tiene como temática la proactividad. Comenzaremos con la tercera y última clase, titulada La comunicación efectiva y las competencias emocionales para gestionar una actitud positiva. Veamos de qué se trata. En esta tercera clase nos seguirá acompañando Juan. Los objetivos de esta clase son que adquiera las habilidades para desarrollar la comunicación asertiva e identifique las competencias emocionales y las técnicas para la gestión de las emociones. En esta clase revisaremos algunas habilidades para desarrollar la comunicación efectiva y adquirir las competencias emocionales para gestionar una actitud positiva. Para ello, comenzaremos con la primera habilidad, comunicación asertiva. Revisaremos así las técnicas y factores emocionales que desarrollan la comunicación asertiva. La segunda habilidad son las competencias emocionales, dentro de las cuales desarrollaremos la conciencia emocional y la gestión de las emociones mediante la presentación de algunas técnicas para gestionar las emociones. La comunicación asertiva es poder expresar de forma clara lo que sentimos o necesitamos, tomando en cuenta también las necesidades, opiniones y sentimientos de los demás. Veamos de qué se trata. La comunicación asertiva hace referencia a que el mensaje que deseamos comunicar considere las siguientes técnicas, que permitirán que nuestro interlocutor identifique nuestra necesidad comunicativa y sienta que ha recibido las herramientas para lograr la tarea encomendada. La primera es el qué. Nuestro mensaje debe especificar claramente cuál es la necesidad que tenemos, seamos jefes o compañeros de trabajo, para que nuestro interlocutor identifique de manera sencilla nuestro requerimiento y tome una estrategia de acción. La segunda es el cómo. Nuestro mensaje debe especificar claramente, seamos jefes o compañeros de trabajo, de qué manera esperamos que nuestro interlocutor realice las tareas para cubrir nuestra necesidad. Es importante que tengan claras sus funciones y limitaciones, para que la expectativa esté acorde con la realidad. La tercera es el para cuándo. Nuestro mensaje debe especificar claramente, seamos jefes o compañeros de trabajo, si contamos con un plazo de entrega, si la tarea es de suma urgencia o si es parte de una tarea mayor, por lo que nuestro trabajo afectará el de otros. La cuarta es el con quién. Nuestro mensaje debe especificar claramente, seamos jefes o compañeros de trabajo, si debemos solicitar la información a alguien más o si debemos realizar la tarea involucrando a otros miembros del equipo. Por último, es el dónde. Nuestro mensaje debe especificar claramente, seamos jefes o compañeros de trabajo, a qué otras oficinas debemos solicitar la información de ser necesaria, o si el requerimiento implica trasladarse a otros lugares. Si nos encontramos frente a una situación en la que nuestro jefe o compañero de oficina nos indica una tarea, pero su mensaje se encuentra incompleto, una persona proactiva busca la información que necesita o pregunta a su equipo para poder responder a la tarea. Si tenemos dudas, es mejor confirmar nuestras ideas que asumir que esa duda no es importante. Al finalizar la clase, ingresa a la plataforma y contesta brevemente unas preguntas luego de ver un video. Además, para entender de qué se trata la comunicación asertiva, es importante conversar sobre los factores emocionales involucrados. Desarrollar una comunicación asertiva significa conocer y controlar nuestras emociones y poder motivarnos e identificar las emociones de los demás, de modo que mantengamos buenas y mejores relaciones interpersonales. También podemos identificar ciertas competencias emocionales en una persona asertiva. Luego de revisar los factores involucrados en la comunicación asertiva, ahora veamos cuáles son las competencias emocionales que nos permitirán mejorar nuestra comunicación asertiva y gestionar nuestras emociones. Estas competencias emocionales se pueden resumir en las siguientes: autocontrol, resiliencia, influir, recibir críticas, brindar sugerencias, servir a otros, resolver problemas, trabajar en equipo. Para poder
darle más detalles, revisemos cada una de ellas. El autocontrol es nuestra capacidad de manejar nuestros impulsos ante una situación que nos puede resultar difícil o novedosa. Por ejemplo, ante la llamada de atención de nuestro jefe, ante una nueva tarea, ante la responsabilidad de conducir un equipo o ante nuestro manejo ineficiente del tiempo. Antes de reaccionar frente a estas situaciones, debemos preguntarnos primero por qué nos sentimos así y si la situación que nos descontrola ha sido generada por nosotros mismos o por situaciones externas, para poder mostrar una actitud que nos brinde tranquilidad y aprendizaje. La resiliencia es nuestra capacidad de reestructurar nuestros recursos emocionales, pensamientos y habilidades en función de las nuevas circunstancias y necesidades. Ante una situación difícil, una persona resiliente puede sobreponerse a las adversidades y utilizar esas situaciones para crecer y desarrollar su potencial al máximo. Poder influir significa poseer la habilidad de convencer a los demás y conducirlos hacia un mismo objetivo, que beneficie al equipo y tome en cuenta las necesidades y emociones de todos sus miembros. Para esto, es importante utilizar las palabras adecuadas, con el fin de que el interlocutor sienta que se le está brindando una mejora. Recibir críticas supone saber escuchar la opinión personal de los compañeros o de su jefe sobre su desempeño o el de su equipo. Debemos tomarlas como un consejo que busca abrir un espacio para la mejora. Es importante en este punto el manejo que tengamos de las emociones, como lo hemos visto. Brindar sugerencias significa ser capaz de comunicar de la mejor manera las ideas con la finalidad de generar un crecimiento, tanto en mi persona como en nuestro compañero y en el equipo de trabajo. Es importante en este punto resaltar primero los aspectos o características positivas de la persona a la que brindamos la sugerencia y solo después mencionar e identificar los aspectos de mejora. Servir a otros es estar dispuesto a ayudar a nuestro compañero si se encuentra en una situación problemática, está emocionalmente inestable o le surge un imprevisto en su quehacer laboral. La resolución de problemas supone el manejo de situaciones en que las diferencias en las necesidades y sentimientos no permiten encontrar soluciones. Utilizamos entonces la imaginación para proponer nuevas ideas y así proceder o llegar a acuerdos dentro del equipo. Es muy importante el manejo de las emociones del grupo, aspecto que revisaremos más adelante en esta clase. Finalmente, trabajar en equipo. Es converger en un grupo en el que lleguemos a acuerdos y tomemos en cuenta las necesidades y capacidades de todos sus miembros. Es muy importante para la organización del grupo determinar las funciones de cada miembro para delegar y organizar el trabajo. Luego de revisar las competencias de la comunicación asertiva, ahora veamos cómo gestionar nuestras emociones utilizando algunos recursos. Para ello, reflexionemos junto a Juan en la siguiente actividad. Al finalizar, responda a la siguiente pregunta en el foro de la clase. ¿Cómo manejamos las emociones frente a una situación problemática? Para una efectiva gestión de las emociones, es necesario tener conciencia emocional, que es la que nos informa acerca de cómo nos sentimos y pensamos, y cómo esto influye en nuestras acciones. Como ya debe haberlo intuido, las emociones afectan nuestra conducta. Juan, por ejemplo, recuerda que se sintió furioso cuando su jefe le hizo una observación acerca de su trabajo frente a todo su equipo. Por esa razón tuvo una reacción inadecuada. Las principales técnicas para manejar las emociones son la identificación de mis emociones, el recuerdo de mis cualidades, la distracción de mi atención, pensar antes de hablar, la expresión de mis ideas con tranquilidad, el uso del humor, evitar situaciones similares. Ahora veamos cada una de ellas. La primera técnica es la identificación de mis emociones. Es importante que reconozca las diferentes situaciones que se le presentan en el trabajo para que identifique las emociones negativas que generan y manejarse frente a ellas. La segunda técnica es el reconocimiento de mis fortalezas. Si bien podemos sentirnos angustiados por una situación y pensar solo en lo negativo, recordemos que somos personas que tenemos cualidades, recursos y competencias, debido a las cuales nos mantenemos en nuestro trabajo y hemos merecido confianza. Juan, por ejemplo, identifica que siempre se ha mostrado dispuesto a escuchar a su equipo.
Entonces, una de sus fortalezas como líder es su capacidad de escucha. La tercera técnica es la distracción de la atención. Podemos pasarnos horas pensando en una situación, pero sin encontrar cómo manejarla. Por ello, es recomendable distraerse, pensar en otras cosas por unos minutos o realizar otra actividad por unas horas. Despejar la mente y luego retomar los asuntos pendientes o situaciones que nos son más complejas de resolver es una buena alternativa. La cuarta técnica es pensar antes de hablar. Muchas veces decimos lo primero que se nos viene a la mente, pero lo mejor es tomarnos unos minutos y pensar en las consecuencias de lo que vamos a decir y hacer. Y también pensar en las características de la persona a la que nos dirigiremos para encontrar la mejor manera de hacerlo. La quinta técnica consiste en hablar con tranquilidad. Para esto es importante comunicar lo que queremos decir de manera pausada, vocalizando, utilizando un lenguaje comprensible para el interlocutor y organizando nuestro discurso de modo que siga una secuencia lógica, es decir, coherente. La sexta técnica es el buen humor. A veces, sobre todo en momentos de tensión o molestia, se puede hacer uso de frases graciosas o algunos chistes que propicien un buen clima de trabajo, aunque las circunstancias no sean las esperadas. Aquí es importante no caer en el sarcasmo y cuidar de no herir al compañero con los tipos de bromas o palabras que empleemos. La séptima y última técnica es evitar las mismas situaciones. Reconocer que ante las mismas situaciones solemos reaccionar de la misma manera, pues nos ha generado las mismas emociones y consecuencias. Con esta herramienta podrás identificar estas situaciones y plantearte estrategias nuevas, como adelantarte a los hechos y consecuencias, o inventar nuevas formas de afrontarlas tú y con tu equipo. A manera de cierre, te invitamos a revisar este interesante video sobre las consecuencias de tener una actitud proactiva. Recordemos, en este curso hemos abordado el tema de la proactividad por medio de 3 clases: la importancia de la proactividad en su quehacer laboral, la comunicación efectiva y las competencias emocionales para gestionar una actitud positiva. Ahora, lo invitamos a ingresar a la plataforma a desarrollar la actividad que tenemos para usted correspondiente a la tercera clase. Ahora, tanto Juan como tú cuentan con la primera competencia, la proactividad. ¡Felicitaciones! Te invitamos a continuar con el siguiente curso y poner en práctica desde este momento la proactividad y la actitud positiva en tu quehacer laboral.